in listen-only mode. Hola, buenos días a todos. Les habla desde Multiplica Mimi Arango. Yo los acompaño desde Medellín. Bienvenidos nuevamente a nuestra Open Session, que ya saben que las tenemos todos los jueves a esta misma hora. Hoy tenemos una Open Session muy especial que la va a hacer nuestro CEO, que es David Boronat. Hola David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mime? Muy bien. Aquí acabándome de preparar. Bueno, qué bueno que estés hoy con nosotros. Les cuento que David hoy nos está hablando desde Lima, está haciendo un pequeño tour por varias de nuestras oficinas y bueno, hoy nuestros compañeros limeños tienen el gusto de tenerlo allá. Ok, bueno, David hoy nos va a hablar sobre pescando nuevos clientes bancarios en aguas digitales, algo revueltas. Entonces, David, te doy la palabra. Bueno, adelante. Ya saben que al final tendremos un espacio para unas preguntas. Me las pueden hacer por escrito, yo se las leeré a David y bueno, bienvenidos todos. Gracias, Mime. Bueno, ahí me lanzo, con vuestro permiso. La verdad es que decidí escoger este tema porque me parece que es un tema suficientemente interesante y sensible y un poco he tenido la oportunidad, sobre todo para este ejercicio, de patearme. Tengo una listita de 100 bancos y de vez en cuando los chequeo y la verdad es que creo que de la sesión de hoy hay algunos aprendizajes, especialmente cuando hablamos de captar nuevo cliente, de captar a clientes que abran una cuenta, especialmente en nuestros bancos, ¿no? Lo primero es que la adquisición de clientes se ha convertido claramente pues en uno de los mayores retos de la mayoría de bancos. Eh, Demasiados bancos compitiendo en un entorno donde los clientes verdaderamente rentables son cada vez más difíciles de pescar y conseguir. Y algunos de los bancos que estáis aquí escuchándome, sois absolutamente conscientes. Y por ello, definir estrategias de captación que permitan conseguir tales clientes y hacerlo además a un costo razonable se ha vuelto crítico, ¿no? Especialmente en un entorno, y dejadme estas diapositivas como calentamiento, en la que los mercados se están convirtiendo en mercados cada vez más competidos y más parejos, ¿no? La verdad es que los productos que ofrecen muchos bancos se parecen excesivamente y la diferenciación, sobre todo en precio, no siempre es muy clara, ¿no? De ahí que últimamente veamos como mayores niveles de agresividad, sin comisiones, las estimadas comisiones a las que nos tenían acostumbrados los bancos. Eh, pero en cualquier caso, la sensación es que la diferenciación no es trivial y hay toda una serie de elementos que condicionan al final en qué bancos decidimos apostar y abrir una cuenta y en qué bancos pues están un poco en retroceso, ¿no? Lo que sí que es cierto, al menos leí hace poco, de que a pesar de que el mercado bancario tiene pues una inercia muy marcada y es muy difícil que las cosas cambien de la noche a la mañana, sí que pues van habiendo pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, de los 20 bancos más importantes en Estados Unidos, hace 10 años solo quedan 7 en ese top 20, ¿no? Por tanto, algo que sí que estamos viendo son cambios y cambios sobre todo, y otro dato también interesante es una clara tendencia a una mayor concentración bancaria. En España la hemos vivido por la crisis y un poco la asimilación de los bancos por las entidades, por las cajas de ahorro. Pero en otros mercados, por ejemplo en el gringo, que lamentablemente es donde tenemos como más datos y es mucho más fácil pues referirnos, leía también que el año pasado los tres principales bancos, que son Bank of America, Chase y Wells Fargo, al menos el año pasado, ellos tres solos abrieron más cuentas que los 17 restantes dentro de este top 20, ¿no? Por tanto, hay una clara tendencia a la concentración y a la reducción, por un lado, del número de actores, vamos a decir, globales, pero por otro lado, hay una tendencia a la disgregación, sobre todo por la aparición del mundo de las fintechs y tanto actor que de alguna manera pretende pues dar respuesta a nichos de segmento muy, muy concretos, ¿no? Entonces, hemos leído, somos conscientes de centenares de millones de dólares que se están invirtiendo en fintech
y por tanto empezamos a ver, y este es un dato bastante interesante que podéis ver aquí, es un estudio de McKinsey del año pasado, en el que analizaron cuál era el share de las 350 principales fintechs, y si os fijáis, hay determinados pues, ámbitos en los que, especialmente podéis ver en el tema de pagos o en el tema de préstamos, que este tipo de nuevas empresas empiezan a hacerse su hueco, ¿no? Por tanto, estar atentos a iniciativas del tipo, no sé si conocéis, si no os invito a ver qué están haciendo, tipo Atom Bank o tipo OnDeck o tipo TransferWise, es bastante revelador sobre cómo por encima de esta concentración bancaria están apareciendo actores que responden a una necesidad o a un target muy, muy concreto. El tema también es ver un poco qué es lo que va a suceder, porque el gran reto que tienen todos estos players es el de conseguir masa crítica, y para ahí pues la escalabilidad sobre todo es algo como bien complejo. Hemos visto en los últimos años actores como Simple Bank, un banco del cual estoy profundamente enamorado, que al final se tuvo que abrazar a BBVA Compass en Estados Unidos para continuar con el proyecto y la operación, ¿no? Y por otro lado, un tema que no es menor, buscando este como contexto de partida, y os prometo ser mucho más práctico y no tan teórico, lo que también vemos es que el número de potenciales clientes es bien finito. Se habla, y esto depende del mercado, que solo un 10% de los clientes bancarizados cambian de banco anualmente, y se habla también, y esto también depende de bancos más maduros o menos maduros, que otro 10% de clientes abren una cuenta a lo largo del año. Entonces, el gran reto, la gran dificultad está en dónde pescar, y aquí tenemos como 4 agentes en los cuales podemos como empezar a pensar, ¿no? Clientes no satisfechos, por desgracia somos muchos los que estamos muy insatisfechos a veces con nuestros bancos, algún abuso hemos sufrido en el pasado. Clientes nicho no atendidos, que buscamos algún tipo de experiencia o de servicio que hoy en día los bancos no consiguen darnos. Y por otro lado tenemos los clientes todavía no bancarizados, especialmente en mercados donde la penetración bancaria es baja, en mercados como aquí en Perú, en México, estamos por debajo del 40% de la bancarización, con lo cual hay mucho camino en el que crecer. Y por otro lado, el mundo de los millennials, del que también hablaremos un poquito. Y un poco para ir cerrando como esta introducción, un tema no menor es que nos enfrentamos a clientes más informados. Hoy en día, cada vez un mayor número potenciales de clientes pues utiliza Internet para informarse, y esto nos tiene que decir algo, ¿no? Es decir, cada vez más es más fácil poder comparar ofertas, cada vez más vemos actores, no sé si conocéis Fix, que es una startup de uno de los fundadores de Waze, que básicamente lo que intenta es transparentar mucho más los fees que nos cobran las entidades financieras para hacer determinados movimientos, ¿no? Y por tanto, al final la clave está en generar nuevos clientes, al menos a un ritmo mayor que nuestra competencia y por encima de nuestro market share. Y ahí un poco la relevancia está en, por un lado, entender cuál es la lógica que hay detrás de abrir una nueva cuenta, ver cómo Internet nos puede ayudar claramente en eso, y también pensar si hay otro tipo de acciones o estrategias coste eficientes que claramente nos sumen, ¿no? Entonces, dejadme hacer algunos apuntes producto de un estudio que pude leer, es algo antiguo, es del 2014, pero yo creo que es bastante revelador e interesante. Es un estudio en Estados Unidos con una muestra de 1.743 personas, a las cuales se les preguntan toda una serie de cosas y de las cuales pues yo creo que hay algunos aprendizajes que de alguna manera tienen que condicionar el uso que después podamos hacer de Internet. El primer tema es que en principio en el top of mind de los clientes que se plantean cambiar de banco o que se plantean abrir con un nuevo banco es realmente muy reducido. Si os fijáis, hay casi 2/3 de los potenciales clientes que en su proceso de consideración solo tienen uno o dos bancos. Por tanto, algo que denota este dato es la importancia que tiene el reconocimiento de marca, ¿no? Y de ahí que el largo futuro al marketing tradicional y a todas aquellas acciones que lo que contribuyan es a ubicar a nuestra entidad financiera
realmente en el top of mind, al menos regionalmente, y en el target al cual nos estemos dirigiendo, ¿no? Otro dato también revelador e interesante es que el 90% de los clientes que cambiaron de banco al final lo hicieron con algunos de los bancos que tuvieron en consideración en el inicio del proceso, ¿no? Y esto denota, una vez más, que a pesar de que haya mucho actor o mucho banco, en la consideración de los clientes son realmente muy, muy escasos, ¿no? Otro dato que también me parece interesante del estudio es el corto tiempo de consideración que tienen los clientes, especialmente aquellos que deciden cambiar de banco. Si os fijáis, de media estamos hablando que desde el momento en que yo considero cambiarme de banco hasta el momento en que lo hago no pasa de media más de 2 meses y medio. Esto también yo creo que nos tiene que dar pistas sobre algún tipo de acciones que realmente podemos considerar en esa captación de nuevo cliente, ¿no? Y después un tema no menor tampoco es que al final el grueso de los cierres se produce en las oficinas y yo creo que, al menos desde mi opinión, a veces veo una excesiva obsesión por vender online cuando realmente, especialmente en entidades financieras, que se proponen hitos realmente sorprendentes de captación de clientes online, cuando realmente, al menos desde mi punto de vista, es si los clientes finalmente prefieren materializar un cierre en las sucursales, bueno, pues entendamos nuestras presencias online como unos claros generadores de leads cualificados que nos permiten realmente maximizar al final nuestras ventas finales, ¿no? Aquí, si os fijáis, del mismo estudio, pues hay los motivos por los cuales la gente prefiere ir a una sucursal a hacer un cierre, ¿no? La gente principalmente es porque se siente más cómoda hablando con la persona, y estos son datos de Estados Unidos de hace 2 años, por tanto en España o en Latinoamérica, que somos más latinos y que somos más humanos, voy a decir, con vuestro permiso, claramente el porcentaje es significativamente mayor. Tienen preguntas que quieren resolver, están acostumbrados a hacerlo así y además piensan que va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Pero una cosa es que las oficinas realmente sean muy importantes en el cierre, otra cosa es que les demos todo el crédito. Y claramente el grueso se lo lleva la recomendación de familiares y de amigos, pero se está colando el research online en un 30% de al menos esos encuestados que utilizaron Internet de alguna manera para informarse. Yo creo claramente que la tendencia, más allá de que haya una recomendación de un familiar o amigo y más allá de que haya una conversación con un ejecutivo en la sucursal, obviamente el papel de Internet va a ser cada vez más relevante dentro de lo que es el proceso de consideración y también incluso de toma de decisión, ¿no? El último dato, para no enrollarme más y ir a la parte como mucho más práctica, es que realmente son los sites bancarios los que se llevan en el grueso de la atención en ese proceso de research y los sites que de alguna manera juegan este papel de comparación y del que también hablaremos puntualmente en esta sesión, pues realmente tienen un porcentaje de penetración bastante residual todavía, ¿no? Entonces, hablemos de cómo diseñar una experiencia orientada a captar leads y clientes. Y ahí, si me permitís, eh, con vuestro permiso, voy a navegar por 3 sitios, sin que nadie se ofenda, pero que de alguna manera expresen algunas sensaciones que os puedo asegurar se repiten en muchísimas entidades financieras, ¿no? Esto es el site del Santander en México, que desde Multiplica los queremos con locura porque nos dan de comer, así que voy a pasar por puntillas por la experiencia en su site. Fijaros que el site es un site eminentemente muy agresivo, nos hablan de traernos la nómina y nos hablan de que nos regresan 7.200 pesos al año, nos hablan del 5% al domiciliar servicios, nos hablan de muchas cosas, ¿no? Imaginemos que nos han convencido y decidimos solicitar la portabilidad. Ok, iniciamos el proceso. Estoy entusiasmadísimo en hacerlo, ¿no? ¿Soy cliente del Santander? No lo soy. Y me dicen que acuda a una de nuestras sucursales, ¿no? Sin invitarme a facilitar un dato mío, sin invitarme de alguna manera a entender mejor qué significa
ser cliente del Santander, cuál es el proceso y de alguna manera a qué me debo atener en todo ese avance, en la consideración y el cierre. Para mí esto me da la sensación de portazo y por tanto yo creo que es algo que es mejorable, ¿no? Nos vamos a Colombia, aquí estamos en el grupo Bancolombia, que también nos queremos querer con locura porque nos están pidiendo algunas cosas, así que también pasaré por puntillas. Y fijaros, aparece el site, tiene a priori muy buena pinta y me aparece un buscador, ¿no? Y vamos a imaginar que yo, bueno, pues si me ofrecen un buscador, pues entiendo que me va a servir, ¿no? Vamos a imaginar que yo escribo hacerme cliente, busco y empieza a hablarme de clientes Leasing Bancolombia, no sé quién es Jaime Alberto, consumidor financiero. Bueno, quizá es que esto de hacerme cliente es un poco abstracto. Vamos a poner abrir cuenta, por jugar, abrir cuenta. A ver si así me muestra las cuentas. Y tarjetas débitos banconautas, tarjetas de débito maestro preferencial. Pues no estaré de suerte, ¿no? Voy a ver si a través de, no sé, necesidades, administra tu dinero, estudio, vacaciones. Pero yo quiero abrir una cuenta, yo quiero ser cliente del Bancolombia, ¿no? Y no hay ninguna invitación, ¿no? Y con vuestro permiso nos vamos un momento de regreso a México. Insisto, he escogido estos 3 clientes, rápidamente podría haber escogido muchos otros, ¿no? En el caso de HSBC, bueno, pues algo que también he visto y que se repite en muchos sitios es, bueno, yo quiero abrir cuenta, han hablado muy bien de HSBC, vamos a ello. Entonces, tengo aquí cuenta flexible simple, cuenta, disculpar, no era mi intención clicar, cuenta flexible, producto básico, disculpar, es que hace un movimiento raro, ¿no? Producto básico general, cuenta flexible menores, inversión flexible, cuenta de cheques. Yo os puedo asegurar que a mis 42 años yo no sé diferenciar entre una cuenta de cheques, una cuenta de ahorros. Yo no sé, o sea, no sé nada y me puedo imaginar que personas que tienen un bagaje financiero un poco menor, realmente todo esto les genera estrés. Lo que quieren es abrir una cuenta y abrirla con el HSBC y no hay ninguna invitación a hacerlo. Por tanto, cuando hablamos de cómo diseñar una experiencia que lo que busque es captar clientes, lo primero es, ¿por qué nos vamos a ir con rodeos? Hazte cliente, tan sencillo como eso. Fijaros, BBVA en España, aquí en la parte superior es hazte cliente aquí, y además nos quieren dar este punto simpático de periquete, tiempo que tardo en hacerme cliente de BBVA desde el móvil y acceder a todo lo que me ofrece, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una connotación más joven o más moderna que nunca un banco le va mal, ¿no? O aquí tenéis la presencia mobile que va en la misma dirección, ¿no? A mí me parece inteligente dedicar la energía de un sitio público por defecto a la captación de nuevo cliente. Porque creo que después es mucho más fácil cuando un cliente se loguea desde venderle producto en el home banking, una de las claras carencias que hay en la mayoría de bancos. No es un tema trivial tecnológicamente, pero sí que creo que es una de las claras tendencias. Pero al menos si me he logueado, no debería ser tan difícil que la próxima vez que yo visito el sitio ya entendieran o suponieran que yo soy cliente y que por tanto pueden incidir más en la venta cruzada de algún tipo de producto y servicio. Pero mientras, creo que en general falta ese punto de agresividad o contundencia en decirle a los clientes o a los potenciales clientes que nos visitan, queremos que seas cliente nuestro, ¿no? Algo que me parece muy importante es encontrar este equilibrio entre esa invitación y ese posicionamiento. Me gusta, en el caso de Metrobank, que trabajan esta idea de nuestras sucursales están abiertas 7 días a la semana, siempre estamos a su servicio, cercanía, a lo largo de toda la experiencia del sitio. Por tanto, trabajar ese valor o ese diferencial es algo que es importante. En determinados casos, el buen uso de un tratamiento visual nos va a permitir conectar con ese lado más emocional, que al final es el más relevante en la toma de decisiones de cualquier producto y servicio. Por ejemplo, estamos visitando el site de Simple, del cual os confesaba, estoy completamente enamorado, y el rollo
y el tipo de imagen y el tipo de mensajes, pues claramente invitan a empezar ahora aquí mismo. De alguna manera lo que necesitamos es no olvidar o no trivializar en que necesitamos darle argumentos al cliente o al potencial cliente. No sirve lo que hace el Santander, de hablarme de condiciones, pero no enfatizar en cuáles son las razones o los diferenciales de por qué me tengo que dar de alta como cliente en el Santander en México. Aquí veis en el caso del Bank of America, pues cómo nos plantean esos beneficios, dejando muy claro en relación con esto el beneficio económico que supone hacerlo con nosotros. La gente de Cooperative Bank incluso nos dan 150 libras por el simple hecho de cambiarnos a ellos. Por tanto, el buscar este equilibrio entre el lado más emocional y racional, pues me parece que son discursos que ayudan. Y donde en cualquier caso, y esto es un poco como el claro reto y la clara tendencia que venimos compartiendo desde hace tiempo, es que menos es más, especialmente cuando queremos comunicar, y donde a veces una imagen o un vídeo dicen mucho más que 1000 palabras. Esto es Moven, que corre un vídeo por detrás, que te ayuda mientras estás intentando entender para qué sirve Moven, pues de alguna manera, pues cuál es la experiencia del servicio de banca en línea que ofrecen. Me parece muy importante este tono cercano y transparente y directo que nos ofrece ING Direct en España. Si os fijáis, nos comparten un vídeo de Almudena Román, directora general, donde nos presentan un poco que es un banco de personas pensado para atender a personas. Y si os fijáis, aquí hay un detallito no menor, que son las valoraciones que les hacen sus 13.058 clientes en el momento en que hacía esta captura, ¿no? Algo que empezamos a ver muy tímidamente es que sean nuestros mismos clientes nuestros mejores prescriptores. En el caso del Chase, si os fijáis, se atreven o van un pasito más allá, incluso incluyen reviews de clientes con los comentarios de las diferentes tarjetas que ofrecen. Un tema no menor es la de explicar de manera clara y contundente por qué debo cambiarme, ¿eh? Y por tanto, ¿por qué no crear una ruta dentro del sitio de vente con nosotros? Deja el BBVA, deja el Santander, vente con nosotros, o la combinación de bancos que queráis. Un tema que también es relevante es la importancia de hablar desde las necesidades. Si os fijáis, y esto también es una clara tendencia en los 6 bancarios, hablar de comprar una casa, comprar un coche, ahorrar, son de alguna manera las invitaciones a descubrir producto. También vemos tímidamente algunos actores como NatQuest que nos intentan agrupar los productos y las soluciones según los momentos vitales de las personas. Uno de los motivos por los cuales nos cambiamos muchas veces de banco es porque nos enfrentamos a una situación particular, nos compramos una casa, nos casamos y eso es una invitación claramente a considerar un nuevo banco. Por tanto, es algo que nos parece relevante. Como también el de tener mucha más contundencia en el discurso. Seamos muy claros al punto y sobre todo muy creíbles. Esta es una de las landings que hicimos para Open Bank hace algún cierto tiempo. Y si os fijáis, tanto visualmente, cuando hablamos de un 4% TAE anual, como cuando nos comparamos con el ING, lo que buscamos es esa contundencia y esa claridad que nos parece bien interesante y que muchos bancos todavía adolecen, ¿no? Un poco la invitación aquí es contextos muy directos, nada de bla, bla, bla. Si os fijáis en el caso de Metrobank, fijaros el lenguaje, es one rate, it's that simple. Este es el tipo de lenguaje que de alguna manera invita, como también el que utiliza Banco Popular cuando nos habla de para mi futuro, para mi tranquilidad. El utilizar este tipo de lenguaje como más sencillo, más cercano, nos parece un eje importante, sobre todo para demostrar esa simplicidad y esa connotación de comprensión de las necesidades del cliente, ¿no? Algo también que cada vez vemos más es esa simplicidad y sencillez en lo que es el layout a la hora de presentar los productos. Esta idea de leer más bien poco. Fijaros cómo Citi nos muestra sus diferentes tarjetas. Cuando le clicamos a una, cómo sigo viendo un poco mayor información y la clara invitación a solicitar esa tarjeta en cuestión. Un poco de lo que se trata es
de no hacerle pensar demasiado al usuario y, por tanto, que no nos pase como en HSBC, que soy yo que tengo que ver las diferentes opciones, las diferentes cuentas y realmente esto me complica la vida. Si realmente hay un producto muy concreto que es el del punto de partida o el que los clientes lo están contratando, házmelo saber. Si os fijáis, una de las maneras que mejor he visto plasmadas en ese sentido es el RBC Bank en Canadá, que ellos a través de un pequeño wizard en las que nos hacen varias preguntas muy sencillas, nos acaban recomendando cuál es la cuenta de cheques que más nos conviene del diferente portafolio que tienen. Entonces aquí, si os fijáis, he contestado varias preguntas y nos recomiendan el day-to-day banking. Lo valoro y me parece que es una mejor manera, una manera mucho más amable de reconocer cuál es el producto que realmente más me puede convenir y, por tanto, ponerme en una tesitura más de avanzar en la decisión. Un tema que en general también vemos que la mayoría de bancos pues también adolecen es el de incorporar una cierta capa de inteligencia comercial a sus sitios. Nosotros, para un proyecto que estuvimos haciendo para un banco peruano que se llama Interbank, nos preocupamos de marcar varias zonas que debían tener cierta inteligencia y que, por tanto, en función de mi comportamiento como cliente, reaccionando o no reaccionando frente a ese destacado, pudieran pasar al siguiente y, por tanto, mostrándome otro tipo de producto o servicio o incluso asociado a la tipología de cliente en función de, una vez me he logueado al home banking, un poco a la cual puedo pertenecer. Deciros que obviamente esta presentación, y si me dejáis beber un momento de agua, os la vamos a compartir, así que si tenéis interés en profundizar en algunos de estos ejemplos, y disculpar mi agilidad en pasar diapositivas, pero me parece interesante como dar una pincelada rápida a algunos aspectos que nos parecen como muy importantes, ¿no? Después hay otra idea que yo recupero en muchísimos proyectos, que es esta idea a perderle el miedo al scroll. Creo que las páginas que juegan con el scroll, si juegan de manera inteligente y que por tanto el usuario entiende que hay algo debajo del fold, de alguna manera permiten que el cliente pueda informarse de manera mejor. Y felicito esta frase y que utilizo yo mucho como criterio, que scrolling is a continuation, clicking is a decision. La idea de si realmente lo que quiero es seguir informándome, no necesito hacer un clic, me es mucho más cómodo scrollear, especialmente si lo estoy haciendo en mobile. Y fijaros aquí, este es el sitio de Atom Bank, que aquí me he limitado a hacer 3 pequeñas capturas, pero la página o la home me intenta explicar de por qué Atom Bank a lo largo de una navegación en la que estrictamente no tengo que clicar en ningún sitio, sino sí que simplemente con el dedo tengo que scrollear y me parece una idea feliz, ¿no? También otra cosa que también en general vemos muy poco es la estructuración de un sitio que trabaje con páginas de producto que en sí mismas se puedan convertir en landing page y que por tanto integren tanto todo lo que es la información como lo que es la solicitud y la transaccionalidad asociada a la misma. Cada vez más los usuarios entran en nuestros sitios por una página que no es la página de inicio y por tanto utilizar este tipo de layout nos parece bien interesante. Un tema también como muy obvio es el tener como una mayor claridad y una absoluta vocación de llevar al usuario a la acción. En el caso del BVA, fijaros el tipo de verbalización que hacen. Es contrata ya, aporta ya, este tipo de verbos inactivos dentro de lo que son las llamadas a la acción funcionan y por tanto vale la pena que las recuperemos al máximo, como que intentemos buscar al máximo el contacto inmediato para cerrar una transacción o conseguir un nuevo cliente, ¿no? Un poco como os comentaba al principio, esta obsesión porque el cierre se haga online me parece algo que puede ser contraproducente. Me parece mucho más inteligente que lo invitemos al usuario a ser cliente y que le demos la opción, si quiere hacerlo online, cuyo proceso sabemos que algo doloroso va a ser, porque hay algún tema de documentación, hay algún tema de firma, pero que de alguna manera busquemos que el proceso pueda seguirse a través de otro canal, principalmente el de las sucursales, ¿no? También en general en banca, algo que choca y sorprende es que
toda la presión comercial que estamos viendo, por ejemplo, en retail, o estamos viendo especialmente en viajes, y si no solo visitar Booking y entenderéis un poco a qué me refiero, en banca realmente vemos muy pocos ejercicios de actores que nos ofrezcan pues, una determinada promoción limitada en el tiempo, o si lo contratas durante este fin de semana, o si lo contratas antes de final de mes, o no sé, en las 1000 primeras unidades, ¿no? Otra idea, y perdonad si voy saltando, de temas algo desconexos, es esta importancia de conectar lo que son las áreas públicas y los home bankings. En general, y esto es algo que hemos compartido en múltiples ocasiones, es los bancos entienden los sitios públicos como espacios para vender y en cambio las áreas privadas como espacios para dar servicio y transaccionar, y resulta que cada vez más los clientes dejan de ir a las sucursales, resulta que cada vez más los clientes empiezan a utilizar el home banking o el mobile banking y le prestan cero atención a nuestras homes o a nuestros sitios públicos, y por tanto estamos perdiendo una oportunidad en esos espacios privados de contextualizar y proponer producto o servicio que pueda ser de interés al cliente, ¿no? Y por otro lado, en lo que es la parte pública hay una desconexión absoluta entre la información y el proceso de enrollment en esos productos y servicios. De ahí que felicitemos iniciativas como US Bank, que cuando me están invitando a contratar un producto o servicio desde el sitio público, lo primero que me preguntan es si soy cliente y quiero ya utilizar mi ID para que no tenga que volverle a dar todos los datos en lo que es esa cotización o esa contratación de ese producto y servicio, ¿no? De ahí que crea enormemente en el papel que juegan nuestros sitios, sobre todo para generar leads y no tantas ventas. Fijaros en el caso de Interbank. Esta es una página de tarjeta, de venta de tarjetas, y realmente a lo que van es a pedirnos estrictamente aquellos datos que les permitan a ellos hacer una cualificación y buscar un contacto para que el cierre se pueda hacer telefónicamente. O una idea que también es bien rescatable es que me pidas muy pocos datos, pero que me hagas entender que yo, potencial cliente, ya te he solicitado el producto. Y está bien que luego hayan 18.000 pasos después para formalizarlo, pero que de alguna manera yo ya te he dicho a ti, banco, yo quiero este producto, te doy permiso para que me contactes y para que avancemos en el proceso. También esta primera etapa de lo que es la cotización puede ser también muy útil en lo que es la cualificación, especialmente si es una cualificación que yo bien interpreto. Es decir, me estás pidiendo toda una serie de datos. En el caso del Santander en Brasil, me estás pidiendo mi renta, me estás pidiendo mi situación profesional, y son datos que probablemente te van a ayudar a ti, banco, a saber si realmente puedo ser candidato a ser cliente o no. Y por tanto, creo que la red o Internet juega un papel no solo en la captación del lead, sino en la cualificación de esos leads, ¿no? Pero insisto, si al final no voy a contratarte online, lo siento, hablábamos de ese 70 en Estados Unidos, 70% de potenciales clientes que prefieren hacerlo en la sucursal. ¿Por qué no me lo pones más fácil? ¿Por qué no haces como vemos aquí en BMO Harris, que me dicen, new customer, llámanos, visita una sucursal o pide una cita? Y decido pedir una cita y me facilitan el encontrar cuál es la sucursal y a qué hora puedo agendar una entrevista, una cita para darme de alta como cliente o para desvelar cualquier tipo de duda que pueda tener al respecto. Especialmente si tengo más de un número que no me aceptes como cliente. Fijaros, en Bank of America nos dicen que podemos iniciar la aplicación, nos dicen qué vamos a necesitar, pero nos advierten o nos dicen que si tenemos un problema de crédito o de histórico crediticio, o si hemos tenido problemas en el pasado, bueno, pues nos aconsejan, ¿no?, que apliquemos en un centro, en una sucursal, ¿no? Si vamos a invitarlo a hacerlo online, lo cual está bien y vamos todos hacia eso, que el proceso sea lo más atractivo, claro y conciso. Estaba revisitando el site que la Caixa acaba de lanzar hace pocos días y sorprende de alguna manera cómo la página o el formulario en el cual te piden la información para darte de cliente realmente invita a no hacerte cliente de la Caixa. El buscar
un troceo del proceso como hace la gente del Chase, en la que de manera muy visual pues puedo empezar ese proceso de cotización, donde claramente vas a tener que insistirme en lo rápido y fácil que será el proceso. En el caso de BB&T, pues nos hablan de 10 minutos o menos, y donde debería haber una posibilidad en el proceso de contratación, si es que al final voy a contratarte en línea, de que pueda de alguna manera customizar cuáles son aquellas funcionalidades o servicios que finalmente quiero contratarte, ¿no? Muy importante que al final construyamos un proceso con formularios a prueba de bombas. Fijaros la página de ING Direct, aunque el proceso probablemente debería ser algo más sencillo. Y a veces me pregunto por qué no los bancos que hemos abierto una cuenta como si la abriéramos de cualquier servicio en línea, como si la abriéramos de cualquier Gmail, por ejemplo, aunque finalmente para poder hacer determinados movimientos con esa cuenta debo terminar el proceso. Pero al menos lo que sí que hace ING Direct en su primer paso es ir al grano y pedirnos pues, correo electrónico, DNI o tarjeta de residencia y fecha de nacimiento como para iniciar el proceso, ¿no? Muy importante explicarme en todo momento qué necesitaré y sobre todo cuál va a ser el proceso. Pensemos que a muchos clientes les estresa, especialmente cuando estamos pidiendo una tarjeta de crédito, cuándo la voy a recibir, cuál es la información, porque de alguna manera pues puede suceder que no me la otorguen porque estoy en un momento que tengo que comprar un billete de avión y realmente me urge esa tarjeta que esté activa lo antes posible, ¿no? Y por último, un poco, y este probablemente es el mejor ejemplo, pero que no he encontrado de mejores, el de que busquemos en todo momento, a lo largo de todo el proceso de cotización o de contratación, como si hace el nuevo sitio de CaixaBank. Entonces, un poco, y disculpar la velocidad, hemos visto como 35 pequeñas ideas que suman a la hora de plantear una experiencia, una presencia online orientada a la captación de cliente. La pregunta que nos hacemos ahora ¿es esto suficiente? Es decir, ¿con esto ya vamos a conseguir captar clientes? Probablemente no. Y aquí 10 pequeños apuntes un poco más, por un lado más tácticos, por otro más estratégicos, que de alguna manera pueden ayudar a que realmente avancemos en lo que es la captación de clientes, ¿no? La primera idea es, yo creo muchísimo en el inbound marketing, especialmente en el negocio financiero. Creo que en mercados especialmente donde la gente necesita mucha educación financiera, hay una clara oportunidad para generar contenidos de interés que hagan que de alguna manera yo no cliente quiera empezar a tener una relación tímida contigo banco y que con el tiempo, si realmente has sabido hacer las cosas bien, acabe siendo cliente tuyo. Por ejemplo, en el caso de Santras, en Estados Unidos, han creado un movimiento que se llama OnUp, en la que básicamente a través de solicitarte solo el correo electrónico, te van como compartiendo toda una serie de tips para que hagas una mejor gestión de tus finanzas. A lo tonto ya tienen 856.140 participantes, así que poca broma. Creo mucho en este tipo de esfuerzos literarios por generar contenido de valor. También me parece muy relevante que los bancos piensen en cómo tener visibilidad allí donde los clientes cada vez más estarán buscando una buena alternativa. En México, por ejemplo, hay un actor que es Rocket, con el que estamos colaborando para un importante banco mexicano, en el que de alguna manera, a través de un pequeño formulario, nos permiten comparar todos los actores en tarjetas de crédito y en préstamos. El que los bancos se preocupen de cómo podemos ganar en visibilidad en este tipo de espacios me parece inteligente y en general hay pocos acercamientos al respecto. Un tema en el cual también siento como muy pocas referencias es en todo lo que tiene que ver con retargeting. Vamos a suponer que yo soy un potencial cliente, que visito vuestro sitio, vamos a imaginar que accedo a esa página de Hazte Cliente y que finalmente, por el motivo que sea, no lo hago. Bueno, no me parecería mal y creo que podría ser dinero bien invertido
que cuando yo estoy visitando pues, el medio de comunicación que consulto habitualmente o cualquier otro sitio en cuestión, pueda aparecer algún tipo de promoción o de argumento para que yo realmente considere de nuevo darme de alta de cliente. Y os puedo asegurar que en general este tipo de acciones de marketing digital que me parecen a mí muy obvias, pues no las estoy consiguiendo ver, al menos por todo el research que vengo haciendo, ¿no? Cada vez más aparecen actores como Actual Sales. Actual Sales es una empresa portuguesa muy bien implantada en Brasil y en México y que les estamos echando un cable en Chile y en Perú. Tienen un modelo muy interesante que es de performance marketing. Básicamente ellos cobran por lead y por tanto cualquier empresa, ya sea de seguros, ya sea universidad, ya sea financiera, donde la generación de leads es re importante en determinados productos, en determinados segmentos, creo que realmente son modelos que vale la pena que exploren, ¿no? Como también no sé si conocéis Lead Ratings. Lead Ratings es una plataforma nacida en Barcelona, impulsada por Ricardo Nastre, que básicamente lo que nos permite es cualificar nuestros leads en función del comportamiento que ese usuario ha tenido dentro del site y en función de la explotación estadística de los datos que nos ha facilitado cuando se ha cualificado. Y creo francamente que cualquier entidad financiera debería considerar este tipo de herramientas para que el lead que llega podamos de alguna manera cualificarlo. Algo mágico de este tipo de herramientas es que básicamente lo que hace es un lead lo pone en un cuartil de 5 y en un 92% de probabilidad acierta a qué cuartil pertenece ese usuario. Por tanto, cuando nos dice que es E, que es de los malos, en un 92% realmente ese es un lead malo, al cual mejor quizá que le mandemos un correo electrónico y que no buscamos un llamado telefónico. Creo que este tipo de tecnologías, que son bastante triviales hoy en día y muy fáciles de implementar, vale la pena considerar, ¿no? En el rediseño que hicimos del site de Interbank incluimos una funcionalidad que me parece como también bien interesante, que es esta cajita que veis aquí abajo, en la que cualquier ciudadano del Perú, estrictamente con su número de documento de identidad, puede saber exactamente qué es lo que Interbank tiene para él. Por tanto, solo pedimos ese dato y automáticamente en función de si ese DNI corresponde a alguien que ya es cliente, corresponde a alguien que fue cliente, corresponde a alguien que no es cliente, pero que sabemos de su solvencia crediticia, podemos empujar mucho más a algún tipo de oferta o de producto para que acaben enrolándose en el banco, ¿no? También he podido encontrar este ejemplo de Fidor Bank, que es un banco alemán que está implementado también en el Reino Unido, y me ha parecido interesante el incentivo que nos da a que le recomendemos en redes sociales. Fidor Bank nos mejora nuestra tasa si realmente compartimos en redes sociales que somos clientes de Fidor Bank, y a pesar de que las redes sociales se han demostrado de que realmente no son el mejor vehículo para captar cliente, este tipo de modalidades de member get member yo creo que tienen sentido y recorrido y que quiera compartirlos con vosotros, ¿no? Desde una perspectiva, y ahí termino mi sesión, mucho más estratégica, estamos viendo actores como Barclays, que lanza una plataforma de pago que se llama Pingit, que básicamente lo que nos permite es asociar un número de celular, un número de móvil a una cuenta, sea de Barclays o no. Inicialmente Pingit era solo para clientes de Barclays, luego lo abrieron y lo que nos facilita es el poder transferir dinero fácilmente a un amigo o a un familiar sin la necesidad de saber el número de cuenta. Esto lo que le está permitiendo a Barclays obviamente es generar una base de datos importante de no clientes que utilizan Pingit para recibir muchas veces dinero y por tanto es una clara invitación. Por ejemplo, en México estamos trabajando para el BBVA en el rediseño de una app que se llama TandaApp. TandaApp es una app que básicamente lo que permite es organizar tandas. Las tandas es algo bastante particular de México y básicamente lo que permiten es que diferentes personas
pongan una determinada cantidad de dinero mensualmente y al final cada una de ellas tenga una tanda en la que recibe todo el dinero del grupo. Por tanto, es una modalidad de ahorro que obviamente funciona fuera del mundo financiero y para BBVA es una estrategia que le permite acercarse a ese colectivo con una funcionalidad muy clara que es facilitar a los organizadores de las tandas toda su gestión, con lo cual es también una manera de estratégicamente acercarse o utilizar el Internet, o en este caso las aplicaciones móviles, para acercarse a no clientes o a colectivos no bancarizados y por tanto nos parece como muy bien, como muy interesante, ¿no? Y dos últimas iniciativas que vale la pena comentar. Uno es la iniciativa de BB&T que se llama You. Básicamente You es una plataforma paralela al home banking de BB&T que básicamente lo que nos permite es customizar toda la experiencia y todo el dashboard en lo que es la gestión de nuestro dinero. Funcionalidad que para determinados tipos de segmentos es bien querida y por eso que aparezcan actores tipo Moven que habíamos visto o Betterman, el crear este tipo de experiencias más customizables para determinados segmentos puede ser un apelativo también para captar cliente. Y por último, me parece muy interesante y al menos no la conocía y no sé el tiempo que tiene, es Imagine Bank. Esta es una iniciativa de la Caixa o de CaixaBank en España. Habitualmente las entidades financieras no han sabido conectar con las personas más jóvenes y esto también le sucedía a la Caixa, que era percibida como un banco pues un poco para los papás y el crear toda una estrategia con entidad propia como es Imagine Bank me parece una iniciativa muy interesante para dirigirse a esos millennials que realmente sienten que con el móvil realmente pueden atender todas sus necesidades y si eso lo cubrimos de un discurso de sin comisiones y de el poderle sacar lo mejor que tiene la Caixa, su capilaridad, incluso toda una serie de incentivos en lo que son las compras, lo hace una propuesta realmente muy atractiva para atacar segmentos que como CaixaBank realmente le sería como mucho más complicado, ¿no? Hasta aquí me quedo yo, Mimi, si os parece. Un poco en definitiva, creo que la conclusión es de que existe un margen de mejora o de oportunidad en cómo debemos entender Internet, especialmente en el negocio bancario, en el negocio financiero, donde creo que tenemos que ser como mucho más directos, mucho más claros, mucho más orientado a la captación de ese lead y no tanto a la de crear procesos que realmente son complejos, que se den 100% en línea, no imposibles y que probablemente también tenemos que empujar, pero que no tienen que condicionar completamente toda nuestra experiencia. No sé si Mimi estás por aquí Vale, David, y hay sí, algún tipo estoy. de pregunta. David, tengo una pregunta para ti. Ya, ¿Qué importancia crees que tienen las redes de sucursales en la toma de decisión de abrir una nueva cuenta? ya, ok. A ver, las redes, o sea, la red y la capilaridad de las entidades financieras siempre ha sido muy relevante, ¿no? Y probablemente antes era como el elemento de decisión más notable, ¿no? Lo que sucede es que cada vez más esto de ir a la sucursal lo necesitamos menos porque tenemos una aplicación en la que podemos hacer ya muchas cosas en el móvil. Por otro lado, cada vez más utilizamos menos cash. El otro día escuchaba de los países nórdicos cosas como sorprendentes. Os cuento un par de anécdotas. Por ejemplo, en Suecia ya el 80% de los pagos se hacen sin dinero, sin cash, con tarjeta o con el celular. Y lo más interesante es que hay una red de 1.600 oficinas, de las cuales 900 ya no gestionan dinero. Ya no puedes ir ni a sacar dinero ni a depositar dinero, ¿no? Y yo creo que esto marca como una clara pauta, ¿no? También leía hay una empresa que se llama MobilePay en Dinamarca, que tiene el 90% de los pagos que se hacen en cualquier tipo de tienda, el 90%, ya, que
y no sé exactamente cómo lo han estructurado, pero me parece fascinante, ¿eh? Les han facilitado la aplicación a los vagabundos, a los homeless, que la mayoría también tiene un celular, un móvil, para que los daneses puedan dar la almoina o puedan dar, ¿sabes?, alguna pequeña cantidad a través del mismo móvil, lo cual es como mega sorprendente de qué mundo vamos. Y también leía que en el caso de Noruega, que solo el 6% de las cosas que se pagan es en dinero, el principal banco se estaba planteando retirar completamente el dinero, ¿no? Con lo cual, Lo cual, algo algo que que es es bastante sintomático. ¿Puedes poner el ¿puedes mute? ponerme? Gracias. Algo que es bastante sintomático es que cada vez más vamos a ir menos a las sucursales y por tanto, a pesar de la relevancia que tienen por el elemento más de confiabilidad, de asesoramiento, de seguridad, un poco hoy en día creo que el vector más de conveniencia percibida, que es esta combinación entre la experiencia de los canales digitales, la connotación más de marca, el rollo que me da, y algún atributo más en cuanto a ventaja, en cuanto a tasa o en cuanto a beneficio, millas, lo que le queráis llamar, realmente están como desplazando a la capilaridad de las sucursales como eje de decisión, ¿no? Vale, muchas No gracias. sé si... Sí, súper sorprendente. No sé si en este momento haya más preguntas de parte de los asistentes. Ya saben que me las pueden hacer de manera escrita, yo se las puedo leer a David. Bueno, En parece, cualquier caso, mi correo electrónico es david@multiplica.com. Feliz de conversar con cualquiera de vosotros. Así que si no hay más preguntas, Mimi, sí, creo que lo podemos dejar aquí. fantástico. Nuevamente los invito a que siempre estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar publicando todas las open sessions que hacemos los jueves y ahora también tenemos unas tertulias que son los martes, que vienen de parte de Punto Lab, una de las empresas de la familia Multiplica. Entonces, bueno, David, a ti muchas gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ti, Mimi, por la Vale, organización de las OpenSea. ok, seguimos en contacto entonces y gracias a todos por asistir. Chao, chao. Chao.